vamos a hablar de fractura. Hematomasectal, que en verdad lo que más quiero que sepan es hematomasectal, porque es lo que necesito que nos quiten el caso. Entonces, acá tenemos la pirámide ósea de la nariz. Están los huesos nasales propios, que son los huesos que son muy delgaditos. Y en verdad, la fractura de la nariz es la fractura más común del macizo facial, porque claro, está sobresaliendo en mitad de acá. Entonces, corresponde a más del 50% de las fracturas faciales. Están los huesos nasales propios como parte principal de la pirámide nasal, y por dentro tenemos el tabique nasal, que tiene un componente óseo y un componente cartilaginoso. Entonces está la parte del cartílago septal, que está más hacia caudal, hacia la parte más hacia anterior, y hacia posterior está la lámina perpendicular de Hermógenes y está el borde. Y existe una cosa que se llama la unión mucopericóndica, que es la unión entre el cartílago con el cartílago óseo con el cartilaginoso, y ahí en niños eso está como uno de los centros de crecimiento de la nariz. Y en general eso es importante como dato. Entonces, como que hay estas cosas como mitos que uno ve en la urgencia, como que yo les dije que en la clase anterior que la radiografía que más útil, la única radiografía útil en otorrino sería como la de Cabo. Y igual es verdad, porque existe la radiografía simple de los huesos nasales, pero en verdad uno lo toma más por algo médico legal más que por algo clínico, ya que la fractura nasal, el diagnóstico es clínico. Entonces, está el mito de pedir una imagen para confirmar la fractura, pero no, eso es algo científico clínico. Porque además hay muchos falsos positivos en la radiografía y no detecta alteraciones a nivel del cartílago, detecta solamente cambios a nivel óseo. O sea, muchas veces hay una placa de radiografía de los huesos nasales propios, de repente se ve parte de la arteria hermoidal, como el recorrido de la arteria, y uno piensa que es fractura y al final es un falso positivo, pero no es fractura. Entonces, por eso es importante que la radiografía final no cambie nada el plan de tratamiento clínico, y el 59% de las fracturas identificadas por escáner no requieren cirugía. O sea, con la radiografía, con el escáner puede haber un sobrediagnóstico de las fracturas nasales. Y el escáner físico supera las imágenes en este caso, así que es importante que aprendan a trabajar y aprendan a visualizar en la urgencia. Entonces, ¿cuándo es necesario, cuándo no es necesario pedir imágenes? Es un trauma nasal aislado, un paciente que va a correr o estaba jugando fútbol, lo que sea, y se pega la nariz. Este paciente no es necesario tomar una imagen como urgentemente ni nada. Obviamente acá hay una deformidad evidente, pueden haber alteraciones a nivel de obstrucción de continuidad a nivel de piel, y es importante cuando uno hace un examen físico palpar e intentar ver cómo está la movilidad ósea, porque hay pacientes que basalmente su nariz ya estaba un poco en la laterolínea, entonces obviamente todos quieren la nariz, entonces como que te dicen no, mi nariz no estaba así. Uno lo que hace es pedirle una foto antigua, o sea, yo le digo el carnet y veo la nariz, y es como a veces el paciente tenía la nariz súper lejos, así que no se vence, y es como, señor, are you kidding me? Entonces, claramente no solamente es una deformidad evidente, sino que una deformidad evidente adquirida ahora, no es como algo que tenga. En verdad hay crepitación, cuando uno tiene una fractura, se crepitan los huesos y se mueven los huesos, hay movilidad ósea. Y una fractura nasal sin epistaxis en general es muy raro, entonces ¿qué hace de fractura y epistaxis de la mano? Entonces ahí el diagnóstico claramente acá es clínico. Bueno, no sé que este caballero haya tenido la nariz así antes, pero no creo. Y cuando sí hacer escáner, por ejemplo, obviamente si un trauma del macizo facial más complejo, están las fracturas nasocomunicales que se mueven. Por ejemplo, si el paciente tiene estelocanto, que es como separación de los ojos, si está el ojo de mapache, o en verdad trauma nasal complejo, obviamente, asociado a TEC o asociado a una rinolicorrea, que puede sospechar una fístula de líquido cefalorraquídeo. Entonces, obviamente, en estos casos sí vamos a requerir un escáner. En este caso no es necesario que sea con contraste para que sea. Sí, entonces, haz eso, contraste, esta cosa así. Entonces, hay distintos tipos de clasificación diagnóstica de las fracturas nasales. Yo, cuando estaba en Quinto, era como desplazado, pero hay un montón de cosas más.
hay un compromiso solo de los huesos nasales propios y que puede ser efectivamente no desplazadas, o sea que el hueso está roto pero la venta derechita, y las desplazadas donde hay una pequeña lateralidad. Y en general ahí lo que uno puede hacer es hacer una reducción cerrada de la fractura nasal. En la tipo 3 hay una ya fractura conminuta de los, o sea, los huesos cepálicos así como bien destruidos, pero el cartílago sigue estando intacto. O sea, igual ahí, eventualmente uno podría hacer una reducción cerrada. La tipo 4 ya es más difícil porque hay una disección del tabique, o sea, una fractura del tabique nasal, además de la fractura de los huesos nasales. Entonces aquí en general ya empieza, de acá a acá, uno ya requiere una intervención quirúrgica abierta para corregir bien, porque no sacamos nada con corregir la dirección de acá de los huesos y que el tabique está mega fracturado. Y el tipo 4 ya son fracturas complejas asociadas a fractura de órbita, sigmoide, a fractura de base cráneo incluso. O sea, hay ejemplos de los tipos. Está la 1 que acá no sé, se ve bastante decente, no está con la fractura no desplazada. Acá hay un pequeño desplazamiento. Acá se ve, bueno, en este caso, una fractura con edema y son fracturas con minutas, si se fijan acá, tienen como el ejemplo del hueso súper pulverizado. Y acá está la fractura que tiene compromiso de fractura occipital, y estas son fracturas ya complejas, lesiones de continuidad, fractura occipital, etc. Entonces, tenemos una ventana de tratamiento, está en la distinta ventana dorada, que eso es como muy difícil que el paciente llegue en ese momento, que son las primeras 2 a 4 horas antes de que se instale como el edema de la fractura, mucho edema en la nariz. Entonces, idealmente, o sea, si el paciente justo está en la vertical, se cae, se fractura y justo hay un otorrino pasando por ahí, podrían hacerle la reducción cerrada en ese minuto. Pero eso es poco probable que pase porque el otorrino no se mostró, entonces igual es raro que estemos en lo mismo. Entonces, después de saber edema del paciente la primera semana es una salchicha de nariz, es edema. Entonces, incluso el examen físico es difícil porque no se palpa el paciente, está todo inflamado. Entonces, ahí lo importante es que el paciente se mantenga con un reposo relativo, con la cabeza en alto, con el hielo, dar aires obviamente, y luego reevaluar con mirar el edema bajo. Y luego tenemos la opción de hacer una reducción cerrada, que es básicamente con anestesia local. Bueno, en general lo ideal sería hacerlo con sedación al menos, porque bueno, algo que duele porque hay que fracturarle la nariz nuevamente al paciente. Entonces lo que uno hace es reposicionar los huesos nasales a su forma. Y eso se puede hacer en una ventana entre 10 y 14 días. En general, en los niños tenemos un plazo menor hasta los 10 días. Y obviamente en el niño no lo vamos a hacer con sedación, lo vamos a hacer con anestesia general, porque ya sacar un cuerpo extraño es difícil en un niño, producir una fractura aún más. Así que ahí idealmente este es el tiempo que tenemos para hacer una reducción cerrada. Y después, si el paciente tiene si no le gusta cómo le quedó la nariz o si no se hizo la reducción en el tiempo que correspondía, en diferido, o sea, más de 6 meses después del golpe, uno podría hacer una rinoceptoplastia que corrige tanto la forma de la nariz como las deviaciones del tabique se flexiona. Obviamente una rinoceptoplastia es más compleja que una rinoceptoplastia porque hay fibrosis y hay unas fracturas, entonces se la cirugía mucho más. Y acá está una de las urgencias, hay poca urgencia en otorrino, pero esta es una de las urgencias de otorrino que está el hematoma septal, que acá se ve está el tabique y se ve este aumento de volumen y este potencial en relación al tabique. Y es básicamente acumulación de sangre entre el cartílago y el peritoneo. Entonces el cartílago, eran los cartílagos, no, la oreja también, pero estaba hablando de la nariz, así que el cartílago de la nariz es avascular. Entonces está el cartílago y se nutre por el peritoneo. Entonces cuando hay un trauma contuso muchas veces hay una separación entre el cartílago y el peritoneo y se empieza a acumular sangre acá y el cartílago, que es avascular, se queda sin nutrientes, sin fórmula para vivir. Entonces puede haber una eventual necrosis de ese cartílago y se puede haber una perforación de ese cartílago. Bueno, y un acceso obviamente sí que también no se trata. Entonces es una complicación rara que ocurre en menos de un 1% de los casos, pero puede ser eventualmente, o sea, causa grandes cambios en la nariz, pero la perforación fetal incluso puede terminar una licencia de voluntad. Por eso es importante. Y a veces pasa que no hay
hematoma muy grande. A veces pasa que los pacientes se vean así como desde abajo, así como de esta forma, y se hace una hematosis. Y en general este es un paper que también lo conocí haciendo esta clase, que vio todos los pacientes con un estudio retrospectivo, que vio todos los pacientes pediátricos que consultaron en urgencia por contusiones nasales y todo, y vieron de cuáles, a qué correspondía la epidemiología de los pacientes que tuvieron el hematoma septal. Entonces, por ejemplo, se dieron cuenta que hay un diagnóstico tardío hasta 7 días de mediana de tiempo desde el trauma hasta el diagnóstico, o sea, acto, porque de hecho, como que puede haber necrosis desde el tercer día, entonces no estaría agotado. En general, requirieron 2,2 en promedio de evaluaciones médicas antes de ser detectados. Y un 82% de los casos que el hematoma del tabique fue omitido en el servicio de urgencia, o sea, lo tenían presente, pero nadie se dio cuenta. Y solo un 21% fue evaluado por un gobierno en su primera visita, por lo cual es importante que todos conozcan, sea la necesidad que sea, cómo debe ser una hematosis. Y acá se ve con un examen físico muy básico, que solamente levantar la punta, si alguien tiene el espectro iluminado, solo levantando la punta de la nariz y iluminando, pueden ver este aumento de volumen en donde está el tabique. A veces se ve medio azulado, medio violáceo, y es fluctuante. Entonces, por ejemplo, algo que es muy útil es el rotoscopio. Y el rotoscopio uno puede utilizar la parte para los oídos para mirar las cosas de la mochila y para mirar la nariz. Por ejemplo, rotoscopio, en general, uno lo puede usar para muchas cosas, quizás cuando vean el cuerpo exterior también lo van a, no sé si lo van a mencionar, pero yo lo mencionaría si fuera así. Uno puede poner un cono, el cono del rotoscopio y mirar a la nariz al paciente con el rotoscopio. Y es súper útil, especialmente cuando tienen niños chicos que quieren ver si tienen un cuerpo extraño, se ve, porque tiene aumento, entonces se ve hasta la guarda. Entonces es maravilloso el rotoscopio para estas cosas y pueden utilizarlo también para ver si hay hematomas. Así que no hay excusa no tener rotoscopio porque me parece esa cosa que se defensa de no se puede hacer un rotoscopio, por favor, para ver como que uno va a tener rotoscopio, es como no tener, no tengo no tengo fonendo, como no sé. Aparte está todo para el experto mucho más barato, así que de hecho mi primer rotoscopio se lo regaló un mercado que era de otorrino y era de Alicex, era como 10, así que de verdad no tengo. ¿Cómo diagnosticar que el paciente tiene un dolor desproporcionado? O sea, el dolor, una contusión nasal duele, pero es un dolor desproporcionado. Que se da hasta 46% de los pacientes, hay hinchazón y equimosis y hay una oclusión nasal que en general en los niños es difícil que te diga, hola, tengo una oclusión nasal. Que el niño llora, le duele y tiene mucho componado. Y el examen nasal, la radioscopía anterior es súper crítica porque ahí uno ve el abombamiento que en general suele ser bilateral. Y se puede ver medio azul o violáceo. Y si uno tiene dudas, lo que uno puede hacer es en una tórmula con oximetazoline o la adrenalina, la ponen ahí a nivel del abombamiento y si no se achica, significa que es un hematoma. O sea, no sé con la aplicación de la gente pase con esto. La oximetazoline es una agonista alfa, al igual que la adrenalina que se une de manera magnética con receptores alfa en la nariz. Así que y las complicaciones, hasta el 54% de los pacientes pueden desarrollar secuelas a largo plazo. En general, lo que más se ve es un absceso septal. O sea, si imagínense tener ya un hematoma septal, un absceso es horrible. Me ha tocado drenar un par y en verdad es súper terrible drenar un político. Y en verdad hay mucho conocimiento respecto a ellos en la y bueno, obviamente pueden haber desviaciones septales y perforaciones septales y pueden haber deformidades de voluntad. Entonces, acá lo importante es, acá está el esquema de cómo hacer hematoma, como les dije, está el cartílago, está el perifondio y se separa. Y lo que uno hace es infiltrar y hacer, yo por lo menos lo que hago es una incisión como en forma de una L, una C o algo así. Y ahí uno también con la tiene que uno le hace así con la y se drena todo ese hematoma. Lo importante después es
que para evitar que recurra es ponerle, yo le pongo taponamiento, o sea, un taponamiento anterior y lateral para que comprima y no se vuelva a reproducir. Porque si uno, por ejemplo, lo pincha o le hace incisión y nada más, puede que después vuelva a crecer. Entonces es importante poner un taponamiento. Si estoy en pabellón le paso mucho, así como asfixiante, y así uno evita que eso pase. Obviamente si está bueno, no le pasan los puntos porque no sé que el taponamiento ya sería suficiente. Y ahí siempre también hacer una cobertura antibiótica contra estafilococcus y streptococcus. Y bueno, el castigo pediátrico es mucho más, la propensa. El pandeo, que es esta cosa de hacer así. Entonces, el castigo pediátrico es mucho más fácil que el del adulto porque es un castigo más débil. Entonces, la herencia de un pericocio es mucho más láctea y más fácil que la dermatomal. Además, es importante, como le dije, que la pérdida del centro de crecimiento. Entonces, estos pacientes pueden tener alteraciones en el crecimiento del proceso facial de estos tipos de lesiones. Y en general, obviamente, los niños no pueden no verbalizar mucho sus síntomas. Entonces, es importante siempre evaluarlo de forma dirigida. Y si ven una fractura nasal de urgencia, siempre escribirlo, porque por tema médico legal igual es importante poner ahí, al momento del examen físico, sí le va a tomar y siempre considerar estas cosas, considerar un trauma no accidental, así como pasarse el rollo que para muestra de cerebro, que en general, o sea, los niños se caen todo el rato, así que no es necesario que acusen todos los papás de maltrato, pero sí siempre tener ojo. Las conclusiones. Los escuchas, o sea, como confíen en su examen clínico, que generan una fractura nasal no desplazada, que no merita tampoco mucho más tratamiento que un hielo, analgésico y todo, y saber cuándo estamos viendo una fractura que sí requiere una reducción frente a una que no. Clasificar según la deformidad, no olvidar nunca ver el tabique, buscar dirigidamente siempre la máxima hospital y intentar que el paciente tenga un drenaje, pero realmente si tiene otorrino y le el otorrino y que lo vea un otorrino de sucesión. Un lugar muy aislado, pero es poco probable que usted realmente no siempre va a tener un otorrino por ahí. Si levanto la nariz, miro, ya con los ojos que sea, y no veo como esa inflación clara, me quedo tranquila. Sí, yo creo que, o sea, por lo menos, si puede pasar que el hematoma se tome el primer día, no sé si es muy precoz, quizás no esté, pero como todo, siempre hay que decir al paciente no se nota, como si empieza con la obstrucción nasal, como que podría recoger el como siempre la educación al paciente va a ser clave en todas estas cosas de médico legal. ¿Dudas más?